Traba a los pastores. No éramos muchos, eran los pastores. Esto fue en Estados Unidos. Y fuimos invitados a ese congreso. Y cuando hablo de invitados es que nos pagaron el pasaje. Por eso fuimos. Y tuvimos la oportunidad de estar, no sé si en 2 o en 3 ministraciones de Benny Hinn. Y en el culto, o en la actividad que tenían con pastores, él le pedía al músico, a su músico, yo puedo decirlo hoy, a mi Juan. Lo miraba y ya entendía qué tenía que hacer Juan. Y preparaba el ambiente espiritual con una melodía extraordinaria. Y él empezaba a cantar y él empezaba a adorar. Recuerde que en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Cristo sentado en el trono y un pueblo que le adora y un pueblo que le sirve. Un pueblo que le adora y un pueblo que le sirve. Santo, 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 santo eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, 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 santo eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Esto sería para nosotros acá a nivel argentino, es como cantar como un cuarteto, ¿vio? Como una cancha de fútbol, pero él lo hacía de una melodía extraordinaria que te hacía abrir el corazón. Entrabas en un espíritu de adoración y yo necesito eso, ¿no? Necesitamos eso, Juan, que el ambiente se vaya moviendo el Espíritu de Dios porque tiene que ver con Él. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ver con el Espíritu de Dios. No quiero que entre en confusión el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los 3 son uno. En el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. En el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Es una deidad. Dios es así, Dios es un Dios trino y se mueve de esa manera. El Padre se movió en su tiempo, el Hijo se movió en su tiempo y hoy el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros y está buscando un pueblo que le adore. Que usted puede levantar la mano y decirle: Santo, mi alma te alaba, te bendice. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Rey. ¿No? Entrar en un momento de adoración porque es la única manera de sanar el corazón. A las iglesias o a las congregaciones en las cuales ministramos los pastores, viene gente que le ha ido bien en la vida, pero la mayoría ha tenido una crisis, algo pasó y a través de eso que pasó los llevaron a buscar a Dios. Bien, dentro del plan de Dios. Angustia para nosotros que tenemos que transitar esos momentos. Quería compartirle una experiencia que tuvo Jeremías. Quiero arrancar desde ahí. Jeremías se deprimió, Jeremías se angustió. Usted me puede decir, ¿cómo un hombre de Dios se puede deprimir? Sí, se puede deprimir. Sí, se puede frustrar. Y acá entramos. Yo siento que estoy entrando. Es una cosa maravillosa lo que se mueve acá. Porque tengo que ir a ese río para que con ese río ir a su corazón. Una familia, si no se ponen las pilas la familia, los padres terminan frustrados. Tanto papá como mamá se frustran porque no ven hecho realidad el sueño sobre los hijos. Los ven perdidos, erráticos, errando en todo momento. Que se pierden en sus cosas. Y el papá y la mamá dicen, no te tuvimos para esto. Sin futuro, enredado en muchas cosas. Y el papá sufre, se frustra, porque no puede ver el fruto hecho realidad en el hijo. Porque uno cree que el hijo viene a completar lo que nos falta a nosotros como padres. Si como papá llegamos a un lugar, capaz que me estoy equivocando,
Pero eso creo yo. Si uno llegó hasta acá, uno quiere que el hijo lo supere. Si conquistamos algo, queremos que los hijos conquisten más, porque arrancan de lo ya conquistado, no de cero, sino de lo ya conquistado. Y a veces no podemos. Hay trabas en la cabeza, hay cuestiones sin resolver, que solo Dios las puede arreglar. Por eso el coro que cantaba hoy, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios puede hacer eso. Bueno, uno se frustra, se llena de amargura, se llena de tristeza, de preocupación, porque no vemos proyectado lo que queríamos nosotros en la generación que viene. Dios hace un cambio, les toca el corazón y después nos alegramos porque Dios hizo un cambio profundo y los vemos prosperar, felices, contentos, que ya resolvieron lo que haya que resolver y ya se encaminan a la vida de una manera fuerte, intensa, y a uno se alegra, ¿no? Y volvemos a cantar la canción de Miguel Ceja, Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, ¿no? Dios no nos puede fallar. Pero la frustración existe. Y dentro del servicio a Dios, el viernes, escuchó usted a un predicador que decía que le impusieron servir a Dios. Él no sentía servir a Dios, pero lo impusieron, lo obligaron. A los 13 años lo subieron a una plataforma, a los 13 años le obligaron a hacer cosas, y él hablaba de la frustración que tenía ya desde su edad. Lo que era servir a Dios, aunque él lo hacía en la carne, aunque él lo hacía desde otro lugar, no del espíritu. Y ese chico empezó a sentir presión, porque tenía en su libertad y en su vida personal, lo dijo acá, veía cosas de pornografía y hacía un montón de cosas, y a Patatín lo dijo, sin vergüenza lo dijo, porque es parte de su historia. Y esas cosas se dicen para edificar a otros, para abrir las puertas del corazón. Hasta que él tuvo un encuentro personal con el Señor. Llevaba una vida frustrada, enseñaba, predicaba, talleres, no sé cuántas cosas hizo, pero lo hacía desde el error y de la equivocación o de la obligación. No era un mandato de Dios, era una cosa horrible que le pasó porque le impusieron servir a Dios. Se frustró. Conozco casos así, un montón, de gente que se frustró porque no alcanzó el nivel, no alcanzó lo que buscaba, el sueño de joven, no alcanzó en su matrimonio la plenitud, etcétera, etcétera, en la carrera, en un montón de cosas. Y en Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías se desanima, el profeta, el hombre de Dios. Él se deprime, se angustia, se entristece. Y sabe, solo Dios podía resucitar o restaurar a Jeremías. Capítulo 15 del libro de Jeremías, versículo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Hay una conversación entre Jeremías y Dios. Es como desnudar el corazón de un hombre de Dios, desnudar la intimidad de Jeremías con Dios. Llevarnos a un lugar donde, mire, en la Biblia no hay nada perfecto. El que cree que va a encontrar cosas perfectas en la Biblia, no existen las cosas perfectas en la Biblia, solo Dios es perfecto. Y ya desde el Génesis vemos que el hombre es imperfecto. Que desde el momento que es expulsado del huerto nunca vuelve a encontrarse con Dios de la manera que Dios había pensado. Siempre Dios llegando en su momento, siempre Dios auxiliando al hombre. Pasaba algo, Dios estaba ahí. Se equivocaban y Dios estaba ahí. Hacían todo mal, pero Dios estaba ahí para asistirlo. Jeremías no es diferente a todo lo que vimos leyendo de Sansón. Hoy vamos a terminar la historia de Sansón. Pero quiero arrancar desde acá. Dice Jeremías, le dice Jeremías a Dios. Jeremías discute con Dios. Porque así era, Dios hablaba con sus siervos, Dios hablaba con los profetas. Y dice, tú lo sabes, oh Jehová.
Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. Ya hablamos que el profeta tenía enemigos. Dentro de Israel, Jeremías tenía, gracias hijito, dentro de Israel, Jeremías tenía enemigos. Yo sé que a lo mejor a la vuelta tuya te están rodeando los enemigos. Gente que no te aprueba, gente que no te aprecia, gente que a lo mejor hasta desea que todo te vaya mal. Te están rodeando personas que te envidian, te sonríen de frente, pero en su corazón están esperando que todo te salga mal. Y a lo mejor están esperando que caigas para que cuando caigas se rían por acá. Tengan hasta como una sonrisa burlona por lo que te pasó o por el proceso que vivís. Y algunos más espirituales empiezan, yo sabía que esto le iba a pasar. Y se sonríen o hablan vanidades cuando vos estás padeciendo y estás herido, casi de muerte. Se ponen altivos, te juzgan, te critican, te maltratan, te señalan y hablan cosas que nunca vieron y se suman a un montón de gente que solamente sabe herir y lastimar. Eso también pasa en la iglesia. Son más esta gente que los que sanan, restauran, abrazan y bendicen. Jeremías dice, Señor, véngame de mis enemigos. Y ojo que estamos hablando del pueblo de Dios. Por eso, ¿qué es lo que le enseño? ¿Qué trato de enseñarle? Que todos los que estamos acá, cada uno tiene un Dios diferente. No, pastor, ¿qué me está diciendo? No, le estoy diciendo la verdad. Cada uno, todos los que estamos acá, tenemos un Dios que nosotros hemos creado, inventado, que fuimos construyéndolo a medida de las predicaciones, de los mensajes, a medida de lecturas bíblicas, de alguna canción, de algún libro que leí. Fui formando a un Dios. Y ese Dios que formamos, como dice que es el pastor, como digo yo, es así de chiquitito. Porque no sirve para tu edificación ese Dios. Ese Dios no te ayuda en tu crecimiento. Es tu imaginación. ¿Vos creés que Dios es así? Que cuando alguien se equivoca, le pegamos un tiro en la frente. ¿Verdad? No, porque esto no es de Dios. Mire, no entienden lo que es el diezmo y lo entienden a Dios. No entienden lo que es oración, pero entienden el corazón del Padre. Y cada uno no crece porque no nos atrevemos a desafiar ese conocimiento que yo tengo de Dios. Y la palabra viene para ensanchar a Dios. A Dios dice no lo vamos a entender jamás con nuestra mente. Por eso nos dio su Espíritu, para que entendamos a Dios mediante el Espíritu de Dios. Si hay un intérprete correcto de qué es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, cómo habla Dios, es el Espíritu de Dios. Y hemos dicho estos días, hay gente que prefiere cambiar de congregación, pero no quiere cambiar de corazón. Siguen siendo las mismas personas acá, allá y más allá. Pero siguen teniendo ese Dios. No porque la Biblia dice. ¿Qué sabe usted lo que la Biblia dice? Si eso se interpreta por el Espíritu. Por eso el Espíritu viene para que cuando leemos las Escrituras entendamos cómo corresponde cada texto, la coma, un punto. Entonces Jeremías le dice a Dios, Juan, y le dice que tiene enemigos. Muchas veces cuando uno asume un ministerio, asume enemigos también. Pero cuando yo sea pastor, mire, con ese espíritu no lo va a hacer nunca. Así que, o si no, le cobro $1000 y lo levanto pastor y hacemos un negocito. ¿Quiere ser pastor? Venga, corra ya, le tiramos la uva encima, vino, todo lo que usted quiera. Whisky, smuggler, caballo blanco, white horse, le tiramos lo que usted quiera, fideo, arroz, lo que usted quiera. Después, pero antes tiene que pasar por secretaría, y ya es pastor. ¿Qué va a cambiar en su vida? Nada.
Jeremías dice, Señor, véngame de mis enemigos. La está pasando muy mal. Y cuando alguien la pasa mal, habla mal, o a lo mejor dice algo que es incorrecto, que capaz que si lo piensa no lo dice, que capaz que si lo piensa no abre la boca, sino que calla y traga esa situación horrible que le toca vivir. Sigue, no me quiero quedar. Véngame de mis enemigos. Y ahora le dice Jeremías, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Mire, Jeremías le quería explicar a Dios de cómo él se sentía. ¿Qué confusión debo tener yo? ¿Qué mal intérprete de la Escritura debo ser yo cuando creo que yo le tengo que explicar a Dios lo que me pasa a mí porque Dios no sabe lo que me pasa a mí? ¡Qué error!, ¿no? El profeta le dice, Señor, no me reproches, porque sabes que sufro amor, que todo esto que me pasa es por amor a ti. Piedra libre, le dijo el Señor, bienvenido al club. Decirle al de al lado, Dios conoce todas tus obras, conoce todos tus pensamientos, conoce todos tus sentimientos, conoce todas tus emociones, sabe cómo estás hoy, si estás herido, golpeado, triste, si estás ahí como ausente ay, Jesús, mire, se me agarró, se me trabó la lengua. Yo sé que a lo mejor algunos ya quieren salir corriendo de acá. No, pues yo me voy porque, ¿qué está hablando este hombre? Y se quieren ir. Váyase, tome aire y vuelva. El sufrir afrenta. Jeremías le reprocha al Señor y dice, no te enojes conmigo por lo que acabo de decir, es porque yo sufro afrentas. Jeremías, el profeta, habla mal. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté y ahora se vuelve a justificar. Esto es lo peor que uno puede hacer, justificarse ante Dios, porque Dios sabe todo, el detalle. No hay que explicarle absolutamente nada, porque Él es omnisciente. Dice Jeremías como si fuera un gran mérito, un gran logro. No me senté en la compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Le está diciendo que todos los males que sufre Jeremías es por causa del Señor. La pregunta es, ¿verdaderamente padecemos por causa de Cristo? ¿Jeremías está padeciendo por las cuestiones del reino o se está quejando por las cosas que no puede hacer o las cuales hace mal? Se está quejando. ¿Cuántos se quejaron del trono ante Dios? ¿Cuántos se quejaron? Yo me quejo todos los días. Yo soy peor que Jeremías. Para que usted se ponga contenta o contento. Jeremías se excusa. Dice, yo no hice esto, no hice aquello, no hice lo otro. Pero está sacando tristeza, frustración en su corazón. Versículo 18 dice, porque fue perpetuo. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Y por qué mi herida desahuciada no admitió curación? Le dice Jeremías al Señor, ¿será para mí como una ilusión? Como aguas que no son estables. ¿Será que creí en vano? Adórele, 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 adórele. Porque va a venir un maldazo de agua, adórele. Adórele. En el peor momento de mi vida yo dije, a mí me mintieron. Me dijeron que Dios era esto y me mostraron esto. Me dijeron que la unción era así cuando la unción no era así. El comportamiento fue increíble. Súbile, Juanito, súbile. Adórele, adórele. Es la queja del siervo. Señor, ¿sos una ilusión? ¿Fue mentira haber puesto mi confianza en vos? ¿Fue mentira? Está hablando el corazón.
Está hablando la tristeza. Está hablando la frustración. Yo no sé si usted se sintió alguna vez. Oro para que nunca pase por esa situación de sentir que Dios lo abandonó, de sentir que está solo y que no tiene el consejo ni puede oír la voz del Padre diciéndole: hijo, te amo, tranquilo, todo está en control. Épocas duras que lo peor que te puede pasar es que Dios no te hable. Lo peor que te puede pasar es que no sientas al Señor. Que te hayan dicho que Dios existe y vos sabés que estás transitando la parte de la vida sin la ayuda de Dios. Sin la presencia de Dios te sentís como desnudo, como un hombre solitario, esperando malas noticias todos los días. Así se sintió Jeremías y él se queja. Señor, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás una ilusión? ¿Serás como agua inestable en la cual no puedo proyectar nada? ¿Será que las aguas se agitan? ¿Y para cuántos en algún momento las aguas se agitaron? Y tu barquito se empezó a mover de manera descontrolada y te empeñaste en sacar o poner todo para que el barquito sea estable, pero no dependían de tu pericia, ni no dependían del barco, dependían que las aguas se movían y no se calmaban. ¿Se pasó por esa etapa también? Que por más que haga esfuerzo de querer estabilizarlo al barco, el barco se seguía moviendo y tal vez peor, se agitaba. Algunos me han dicho: pastor, yo perdí la ilusión. Yo a muchos le he dicho: perdí la fe. He hablado antes, en mi aflicción yo hablé antes. Hablé con líderes antes y le cantaba un tango. Yo me siento así. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas. Y al final de cuentas, me quedé sin fe. Hablé. Le dije: me está pasando algo, me estoy quedando como sin amor, me estoy quedando como sin fuerza, me estoy quedando como una ilusión, me mintieron. Y el mar se empezó a agitar cada día más. Así se sentía Jeremías. ¿Alguna vez se sintió así? ¿Sabe que lo que lleva al suicida es esto? Que no puede nadar en aguas tranquilas porque todo lo que dice parece que agita más las olas. Parecería que tu presencia, tus dichos, tus palabras, en vez de calmar las aguas, peor, las agitan más. Le dije que vamos a entrar en estas cuestiones. Adórele, 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 aflójese, adórele. Adórele. Porque si no pasó, puede que pase. Y se encuentre en un mar agitado en cualquier momento. Señor, me dijeron que vos hacías esto, pero ¿dónde están tus misericordias? ¿Dónde están tus piedades? Señor, te busco y no te encuentro. Háblame, dijo David. Salía a gritar por el desierto: Señor, sálvame, porque se sentía que Saúl lo perseguía para matar, solamente porque le sentía odio a David. La Biblia dice que David se portaba prudentemente y el odio que despertó en el rey fue hasta para matarlo. Y cuando David pudo matarlo al rey, no lo mató. Dijo así David: ay de mí si yo llego a tocar al ungido del Señor. Tenía razones, 1000 razones para matar David al rey Saúl. Lo persiguió hasta el cansancio. Lo perseguía como un perro. David se tenía que esconder y él decía: ¿qué mal hice yo? Y salía por las noches al desierto solo, sin ninguna compañía. Se perdía en el desierto llorando porque no estaba Dios. Tenía que llevar al pueblo y no estaba Dios. ¿Y ahora qué hago? Son momentos de soledad absoluta.
donde uno necesita estar en un lugar seguro, en una peña. Dice, te esconderé en la peña. El Salmo 91, ¿qué es lo que dice? El que habita al abrigo del Altísimo. Necesitamos ir a un lugar que nos dé paz. Y a veces decimos, lo voy a encontrar en la casa, y no puedes encontrar en la casa, porque llegás y llegó la boleta del gas, llegó la boleta de la luz, que fulano, que se pelearon, que se rompió, que falta. Es un lío, es un bochinche. Gritos. ¿Sabe? A mí me pone nervioso el que grita. Me da ganas de agarrarlo del cogote al que me grita. No aguanto que me griten. Habla. Habla. Decirle al de al lado, habla. No me grité, dijo el Tano, porque te meto un esquiafo. Así decía el Tano de la esquina. Habla. La gente se entiende hablando. Todo es así, todo es así. Parecería que nos mintieron acerca de Dios. Nos dijeron que Dios es así cuando no es así. Que Dios es asá y no es asá. Y que hicieron así y tampoco es así. En esos momentos uno parece que Dios se olvidó. La respuesta de Dios es esta. Por tanto, versículo 19, por tanto así dijo el Señor. El Señor le dice a Jeremías, ¿qué le pidió el Señor a Jeremías, a su siervo el profeta? ¿Está todo bien con tu ministerio? ¿Está bien tus quejas? ¿Está bien tus reproches? ¿Está bien tus reclamos? Flaco, te tenés que convertir. Hablaba como una persona que no se convirtió al Señor. Era soldado del Señor, era siervo del Señor. Pero Dios le dijo, ¿sabes una cosa? Te falta algo, todo bien con vos, pero no estás convertido, no te convertiste. Decile, chupate esa naranja, decirle al de al lado, a ver. O como dijo el chavo, ¿cómo te quedó el ojo? Dios entiende que para entenderlo a Él hay una conversión. Tengo que convertirme. Convertirme es pegar la vuelta y volverme al Creador. Y acá empieza la respuesta de Dios. Si te convirtiere, tampoco dice que lo va a hacer. Le está dando a Jeremías, siervo de Jehová, profeta de Jehová, soldado de Jehová, le está diciendo que se tenía que convertir. Segundo, dice que si él hace eso, el que va a actuar, el que va a dar el segundo paso, es el Señor y lo va a restaurar. Restaurar es volverlo a poner en la misma belleza, importancia o el mismo lugar. Lo va a volver a restaurar, lo va a volver a poner. Porque ¿para qué usted restaura algo? ¿Para tirarlo a la basura o en el gallinero? Si restaura algo, porque ese algo es importante, Dios pasa por el proceso de restauración porque tiene como fin decirle al de al lado, restaurarte para volverte a colocar en el mismo lugar. Y acá es donde nos vamos a agarrar trompadas. ¡Oh! ¿Para qué invertimos? ¿Para qué gastamos dinero en hacer que una obra, un cuadro, alguna artesanía? Pasó el gato, la tiró, se rompió. ¿Por qué invertimos plata en esa artesanía? Para volverla a poner en la cómoda, en la mesa. Porque la artesanía esa te la regaló tu abuelita, o te costó mucho tenerla, es valiosa. Entonces invertís para que esa artesanía vuelva al lugar y siga brillando un tiempo más. ¿Cuánto más Dios? Que invirtió la vida de Jesús, decirle al de lado para que te convierta para que Dios te restaure. Decirle, Dios invirtió la vida de su Hijo para provocar en nosotros una verdadera conversión. Por eso acá es la importancia, no, el pastorado, quiero ser profeta. Y Dios dice, no te convertiste todavía y quieres tocar la guitarra. Decirle, chingüengüencha. Dice que si él se convierte, si se vuelve a Dios porque se estaba enojando y se apartó, le dice que se vuelva y que Dios lo va a restaurar. También le dice, y delante de mí estará, gloria a Dios. Pasamos por alto estas cosas. ¿Subí?
Este viene con un... No es él, es un ejemplo, ¿no? Viene con un prontuario así de grandote. A cada santo le debe una vela. Pero yo agarro, vengo y lo abrazo. Lo estoy subiendo a mi nivel. Al abrazarlo y al tenerlo a mi lado, lo estoy subiendo a nivel. No lo estoy, soltame, no lo estoy empujando para que se caiga más profundo. Lo estoy subiendo de nivel y dice, y delante de mí estarás. ¿Le importó a Dios el proceso de Jeremías? ¿Lo condenó Dios a Jeremías por lo que vivía o sentía? ¿Qué le dijo a Jeremías? Te voy a restaurar y te voy a poner a mi lado. Y te vas a sacar todas las fotos que quieras. Y yo no me voy a avergonzar de ti. Y eso es lo que yo le vengo a decir a usted. Dios nunca se va a avergonzar de usted. Porque Él es Padre. Él es Padre y el Padre no se avergüenza de ninguno de sus hijos. Vamos, dele gloria a Dios. Alábele, 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 alábele. Dios del cielo no se avergüenza. El Dios de la Biblia no se avergüenza. Tu padre y tu madre te van a dejar. El Dios del cielo jamás, 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 jamás te va a abandonar. Decirle al de al lado, jamás te va a abandonar el Señor. Y decirle, nunca, jamás. Grítale, por favor, nunca. Al de atrás decirle, nunca, jamás. Dios te va a abandonar. ¿Te van a dejar tus amigos? Sí. ¿Te va a abandonar tu padre? Sí. ¿Te va a abandonar tu madre? Sí. El Dios del cielo jamás. 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 Jamás. Nunca. Delante de mí estarás, le dice a ese hombre frustrado, angustiado, entristecido, que se queja. Vas a estar al lado mío. Yo no me voy a avergonzar por lo que acabas de decir, porque los ángeles lo escucharon. Serafines, querubines, lo escucharon a Jeremías. El diablo lo escuchó a Jeremías y le daba letras para que se queje delante del Señor. El Señor dijo, no me importa eso, porque siempre vas a estar delante de mí. Y le vuelve a decir, si entresacares, ¿vio? Entresacares, cuando yo tengo un tarrito donde tengo tornillito, tuerca, de todo tengo. Y cuando necesito algo, ¿a dónde voy? Al tarrito. ¿Y qué hago con el tarrito? Y con este dedo empiezo, esto no. Y empiezo a correr, ¿no? Hasta que encuentro, eso es entresacar. Entre cosas viejas, usadas, o qué sé yo estoy buscando algo, tal vez no es perfecto, no es un tornillo nuevo, pero es el que necesito. Decirle, Dios te necesita. Dios te necesita. Decirle, por más que tenga cara de tornillo viejo. Decirle, por más que sea una arandela vieja. Por más que tenga la cara de un repuesto viejo. Dios te necesita porque no anda buscando perfección, sino utilidad. Este me es útil. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías cuando fue a orar por Pablo? Dice, ve, porque este coso me es necesario. Decile, con esa cara y todos son necesarios para Dios. Decile, atrevete, decile, con esa cara y todo, el Señor te necesita. No anda buscando a los lindos como yo, ¿vio? Oh. Anda buscando a los perfectitos. No. ¿A quién anda buscando? A los chocaditos. Decile, y lo que yo alcanzo a ver está re chocadito. ¿Vos cuántos años tenés ya? 14. 14. Oh. Antes me decía 14. Ahora me dijo 14. Y ya está re chocadito el flaco este. Si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil, si usted se mete para adentro y usted mismo empieza a decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Si usted mismo empieza a buscar dentro suyo lo mejor, lo que puso Dios,
mire, no va a tener tiempo de andar mirando si huele bien el de al lado o no huele bien. ¿No? Oh my God. ¡Qué momento! Dice, si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. ¿Por qué habla así? Porque no tengo tiempo de andar juzgando a los demás. Porque demasiado trabajo tengo conmigo mismo. Un político dijo consigo mismo. Gracias a Dios que Dios nos liberó de ese político. Ojalá esté en la patria celestial, consigo mismo. No, es conmigo mismo. El ser como la boca del Señor es no quejarse demasiado, no quejarse tanto, solo hablar palabra de fe. Y vuelve a decir, y acá este es el prólogo, digamos, le dice, conviértanse en ellos a ti. ¿Quiénes son? Los enemigos que él tiene. Lo que él dice que son sus enemigos. Jeremías dice, no, Dios le dice a Jeremías, no seas como ellos. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le está diciendo? No quiero tener un problema, Jeremías, con vos. Quiero que ellos se conviertan al modo que yo te estoy enseñando. No caigas en el error de quererte parecer a lo que muchos. Mire, la muchedumbre o las multitudes no tienen razón, por más que lo diga una muchedumbre. No tienen razón. La abeja puede tardar años en hablar con la mosca y decirle que la miel, que comer miel es mejor que comer. Y por más que gaste tiempo la abeja para convertirla a la mosca siempre va a ir a comer ¿a dónde? A donde no tiene que ir a comer. Y usted ya sabe de qué me estoy refiriendo. La abeja le va a decir, ¿sabe qué linda es la miel dulce al paladar? Te da abre los ojos, te da energía, es sana, es natural. La mosca va a decir, prefiero comer. Y yo veo que muchos van a comer ahí. Por eso cuando Dios le habló a la mamá de Sansón, le dijo, no tomes vino, no tomes sidra y no comas cosas inmundas. Decir eso al de al lado. No comas, no consumas cosas inmundas. Y pastor, ¿cómo lo hago? No tengo la menor idea. Hable con el Señor y el Señor, que es el mejor pastor y maestro, te va a enseñar. Porque si yo como eso, termino siendo como eso. Y sigo hablando como eso. Y sigo siendo grosero. Y sigo siendo un chingüengüencha. Pero sigo teniendo al Dios chiquitito. Y con ese Dios chiquitito juzgo a todo el mundo. Y me creo superior que todo. Cuando solamente es un invento de tu mente, tu Dios. El Dios de la Biblia es otra cosa. Yo encuentro muchos cristianos enojados, edificados sobre un modelo que solamente genera problemas. Hablé con unos pastores, traté de tener una charla profunda con ellos, hablé con gente ya de muchos años en el Señor sobre temas y se quedaron como chiflándole el moño, así. Le dije, la iglesia no está preparada. La iglesia no sabe. Cuando habla de la iglesia es usted, nosotros, todos. La iglesia no previene. La iglesia no tiene la capacidad de prevenir algo. La iglesia actúa después del error. Y cuando la iglesia actúa después del error, son como las pirañas. Despedazan a la gente. Y todavía vos me decís que tenés al Dios de la Biblia y yo te estoy mostrando que tenés un Dios chiquitito. ¿Me está entendiendo? ¿Me va siguiendo? Yo no sé a dónde voy, así que... La iglesia no tiene
un mecanismo de prevención. Por eso, cuando algo pasa, la gente se escandaliza. ¿Pero cómo, Juan? Y sí. ¿Cuál fue la prevención? Ninguna. Un pastor me traía quejas de uno de sus músicos o del comportamiento de él. Y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché hasta que le hice una pregunta. Le dije, ¿cuánto tiempo vos invertís en ese muchacho? ¿Cuántas veces toman mate? ¿Cuántas veces lo invitás a tu casa a tener una charla sobre este tema? No, nunca lo hice. ¿Y cómo querés sacar un buen fruto si no estás enseñando o si no estás previniendo? La iglesia no tiene prevención. Todos hablan después que el pescado, se llevaron el pescado. Después que pasó algo, después de una crisis, una tormenta, un dolor, una pena, no sé, un montón de cosas, la iglesia reacciona ahí. Y lo que hace es juzgar, criticar con ese Dios así de chiquitito. No, porque... Listo, sácame esto y volví al libro de Jueces, hijo, por favor. El problema no fue Sansón. El problema fue Israel. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué hacía el Señor? Le levantaba un hombre o una mujer para que juzgara, para que administrara, para que liderara a ese pueblo que estaba siendo oprimido. Y se hacen realidad las palabras que Dios le dijo a Moisés. Moisés, te vas a morir. No, dame unos añitos más, le dijo Moisés. No, te vas a venir a reunir con tus padres, te voy a sacar de este mundo, te voy a llevar, así que prepárate porque ciertamente vas a morir. Tremenda noticia. Segunda noticia, terrible. El pueblo, después que tú mueras, el pueblo se va a apartar. Va a ir tras los dioses ajenos de otras naciones, se va a inclinar a ellos. Entregarán sus hijos a los demonios de las otras naciones. Así que Moisés se muere frustrado porque no puede entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y no puede vivir más. Y también sabe que todo lo que hizo fue para nada. Por eso arranqué diciendo la frustración que tienen los padres, a veces hasta con los hijos. Por esa razón le dije que en el ideal nuestro sería que ellos superen, nos superen, que alcancen, que logren, porque está el papá para ayudar. Está la mamá para ayudar. El problema no fue Sansón. La Biblia dice que Dios le habló al papá. Primero le habla a la mamá. La mamá temerosa cree. Va y le cuenta a su esposo. El esposo temeroso cree y hace una oración y le pide al Señor, Padre, Señor, mi esposa me contó que vino un varón a darle noticia de que va a tener un hijo porque ellos eran estériles, no podían tener hijos. Dice, y Dios escuchó la oración del papá, Dios escuchó la oración de Manoah. Y volvió a enviar al ángel para que hablara con ella. Y volvió el ángel y habló. Y le dijo, espérate, quédate. Y ella fue a buscar a su esposo. Y volvieron los dos. Y el ángel estaba ahí. Era una cristofanía. Era Jesús entre ellos. Cristo dejó su trono y bajó para hablar con el papá de Sansón, Manoah, y con su mamá. Y le dice lo que ya le había hablado a la mujer, no tomes vino, no tomes sidra, consagrate y no comas cosa inmunda, porque el hijo que vas a tener es nazareo, no nazareno. No es nazareno, no, es nazareo, un hijo especial, separado, consagrado para Dios. Y él tampoco deberá tomar ni sidra, ni vino, ni cosas inmundas, y tampoco se tiene que cortar el cabello. Ese era el pacto. Cuando viene el ángel, la cuestión de que venga el ángel por pedido del papá de Sansón era, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo cuidamos a ese niño?
No era un niño común. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo dirigimos su vida? ¿Con qué lo alimentamos espiritualmente? ¿Cómo lo cuidamos? Y el ángel le explica. Y dice que desde ese día el Espíritu del Señor empezó a manifestarse. El problema no era Sansón. No se quede con lo que hizo Sansón. El problema era el pueblo. Muchas veces las iglesias frustran a sus pastores. Muchas veces la iglesia, sin quererlo, frustran a sus pastores. Porque tienen un ideal, quieren ir a un lugar. Y empieza el rumor. No, eso es cuestión de él, que se arregle con Dios. Yo no lo apoyo, no esto, yo no aquello, no lo otro. No se entregan, no se convierten. No son sensibles a eso. Así que Sansón se fue criando con la misma o el mismo carácter que el pueblo. Fue siendo muchacho y tuvo la desgracia Sansón, que primero se fue su mamá y al poco tiempo se quedó sin papá. Murió mamá, murió papá. Yo, ya grande, en esos días de dolor clamaba más por mi papá ya muerto y por mi mamá ya muerta, porque las únicas figuras de confianza o las que me brindaban seguridad eran ellos. Y le decía, Señor, dame un minuto con mi padre, dame un minuto con mi madre, porque me sabrán explicar, decir o consolar. Y aunque le parezca torpe de mi parte, he ido al cementerio a llorar y a hablar con el Señor y a pedirle perdón a mi padre y a mi madre, porque el dolor nació acá. Súbilo, Juancito. Adórale, que estamos por entrar a algo más profundo todavía. ¿Quién sabe cómo se arreglan las frustraciones de cada uno? Solamente cada uno sabe eso. No es el mismo remedio para la misma enfermedad. Todo puede ser igual, pero tiene su parte distinta. Y no podemos hacer o darle a todo el mismo remedio. Subilo. Más alto. Subile el volumen. Se le murió el papá. Se le murió la mamá a Sansón. Se le murió la persona que lo corregía. Porque cuando se enamoró de la mujer de Timnat, los padres le reprochan, ¿por qué vas al mundo a buscarte una novia cuando en el pueblo hay novias, hay chicas que son hermosas? Era el tiempo que los papás corregían a sus hijos. Hoy usted no le puede decir nada a los hijos porque enseguida se ofenden y se enojan. Se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió lo que los pastoreaba a Sansón. Las dos personas que pastoreaban a Sansón era el papá y era su mamá. No tenía más hermanos. Y cuando empezó a tomar el ministerio, cuando empezó a hacerse grande Sansón, se dio cuenta que estaba solo. Solo. ¿Sabe lo que es un hombre solo frente a un ministerio? Es una bomba. No era el problema Sansón, el problema era Israel. Porque él vivía según las costumbres de los mismos judíos. Porque era un hombre, no era un santo Sansón, no era Sansón. No. Sansón era un soldado, alguien llamado para liberarlo militarmente a Israel. Un hombre que mató a un montón de gente, sus manos se ensuciaron con sangre humana. Con una quijada de asno mató a un montón de filisteos. Y era el momento que las cosas se solucionaban así. Imagínense, el último registro bíblico
es cuando Sansón va y le dice a su papá y a su mamá, me enamoré de la mujer de Timnat. Lo retan, pero ceden, dice, porque Dios estaba ahí. Y ahí se me rompió la cabeza. ¿Pero cómo? ¿No era que no había que juntarse los judíos con la gente extraña? ¿No era que no había que dar la mujer o los hijos a la gente extraña? ¿No era que había que hacer un pueblo santo? Y Dios lo permitió. Discuta con Dios. Y ahí donde los que tienen cabeza chiquitita hacen ruido con los dientes. ¿Se acuerda el Patán, el dibujito animado Patán? Dios lo respalda a Sansón cuando Sansón va a buscar una chica forastera. Dios dijo, esto no lo hagan. Y Sansón fue y lo hizo. ¿Rompió el pacto? Sí, rompió el pacto. ¿Lo respaldó Dios? Sí. ¿Y cómo se entiende? No sé. Resulta que cuando va a casarse con la mujer, cuando vuelven para el casamiento, que se casan, le sale a un encuentro un león joven, rugiendo. ¿Sabe lo que entendí yo? Como Sansón rompió el pacto, como Sansón rompió la regla, el diablo dijo, papita para el loro, ahora me lo voy a comer. Porque está en pecado, ahora me lo voy a devorar. Y le estoy hablando que esto pasó en el Antiguo Testamento. Oh my God. Y le salió el león rugiendo a Sansón. Y Sansón dice que no tenía nada en sus manos, sino que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Y pastor, ¿cómo se entiende eso? No tengo la menor idea. Pero si está en pecado, si se casó con una incircuncisa, los padres le dijeron, es una mujer de los hijos de los filisteos incircuncisos. Mire, no tenía nada bueno esa mujer. Y los padres vieron y le reclamaron a Sansón. Sansón hizo lo que quiso. Se enamoró y ya está. ¿Está mal? Sí. Pero ¿por qué vino el Espíritu de Dios sobre Sansón? Si el loco se le había chiflado un moño. Si Sansón estaba haciendo cosas incorrectas, pero dice, cuando salió el león, el Espíritu del Señor vino sobre él, Juan. Cuando vuelve con sus padres, ve que el león había sufrido una transformación. El león se había llenado de miel. Las abejas hicieron un nido ahí. Y él hace una adivinanza en el proceso del casamiento, 7 días de casamiento. Él dice una adivinanza que nadie la podía solucionar, entender, hablar. Y los príncipes, los amigos de las chicas de ahí, de Timnat, la presionan a la esposa de Sansón para que le saque el secreto. El primer día no lo logró, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, no lo logró. El séptimo día, la mujer de Timnat le hace un escándalo a Sansón. Y Sansón le declara el enigma. Sansón la miró a la mujer y dijo, ¿cuánta razón tenían mis padres? Que vos no eras para mí. Y automáticamente ahí la rechazó, la repudió. Y el padre que hizo a la novia, a la que era su esposa, se la dio a un amigo de Sansón. Oh my God, tener amigo así, te lo regalo, ¿no? Se decepcionó Sansón. Desde ahí ya no se habla más del padre ni de la madre. Y Sansón pasó un tiempito y después que murieron ellos, quedó solo. Ya no tenía quien lo reprenda, ya no tenía quien lo corrija, ya papá no estaba, ya mamá no estaba. Y Sansón con un montón de carga y responsabilidad tenía que jugar todo. Pero Sansón se iba haciendo a la costumbre de las personas de ahí. Después dice que fue hasta Gaza y se llegó a una prostituta, a una ramera. Y el pastor Pancho Bono, que era grande ya y no entendía lo que era ramera, él pensaba que era una mujer que vendía rama. ¿Qué sé yo? Me lo contó el pastor Pancho. Dice, no, yo cuando era chico y hablaban de la ramera, yo pensé que era una mujer que vendía rama. Le digo, papi, ¿cómo me va a decir eso? Y bueno, así éramos antes, no entendíamos. ¿Y qué le íbamos a preguntar a los padres que era una ramera?
Sacaban corriendo los viejos. Bueno, él creyó que era una mujer que vendía rama. No vendía rama. Ah, ¿cómo se ríe? No, no vendía rama. Y Sansón se llegó a ella. El juez, el ungido. Pero hay una situación que se da porque lo entregan a Sansón, lo atan con sogas nuevas y lo llevan para los filisteos. Los mismos hermanos, la gente del mismo pueblo de Sansón lo entregan a los filisteos, lo traicionan. Y cuando vienen los filisteos a llevarlo, dice que otra vez, dice, y el Espíritu de Dios volvió sobre Sansón. Pero no era que estuvo con la que vendía rama. Pregúntale, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Cambiamos la Biblia, pastor, usted me está metiendo un bolazo. No, le estoy diciendo lo que dice la Escritura. En un momento, cuando está con esa chica, sale a la noche y ve que todos lo estaban esperando para atraparlo. Él hace algunos movimientos y arranca las puertas de la ciudad y se las pone en el hombro, pesadísima, porque el Señor le dio la fuerza para hacerlo. ¿Y cómo hablamos ahora? Por eso digo que al Dios chiquitito no entra la misericordia en ese Dios chiquitito. Porque la misma Biblia dice que la misericordia de Dios es que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Viene el Espíritu de Dios y con una quijada de asno creo que mata como a 3.000 filisteos. Eran así las cosas en aquellos años. Y después, mire cómo arranca el capítulo 16. Era un chingüengüenchate, Sansón. Capítulo 16, versículo 4. Ya vamos cerrando. ¿Qué dice la Biblia? Después de todo eso, desacierto de Sansón, porque no tenía papá y no tenía mamá. Tal vez si tuviera la mamá le hubiera dicho a Sansón, respetá a las mujeres. Y tal vez el papá le hubiera pegado algún bife, respetá a las mujeres. Respetala. Como no lo tuvo, se desaforó. Y andaba así, como los demás muchachos del pueblo. Iba al elefante del 11 a buscar alguna chimoltrufia, ¿no? Salía del elefante del 11 y se iba, ¿cómo es? Al otro, estaba en Rivadavia. Ay, Jesús. Decime, Diego, ¿cómo era? No, chingüengüencha. Él iba a Juan de los Palotes. Después que pasa todo esto, que está con una, que está con otra, que va para acá, que va allá, que pasa esto, se ve que su debilidad era esto y dice, después de estas cosas o de esto, aconteció que Sansón, decirle al de al lado, algún defectito tenés que tener. Volvió a pisar el palito. ¿Qué dice la Escritura? Me están odiando algunos a mí ya. ¿Qué dice la Escritura? Que Sansón se enamoró. Y usted sabe que cuando uno se enamora se pone medio tonto, ¿vio? Medio estúpido. Que se llamaba Dalila. Y vieron los principales, la gente importante, los millonarios, gente ilustre, se acercó a la mujer y le dijo, lo estamos buscando a este hombre para matarlo desde hace tiempo. Sacale su secreto, ¿dónde radica su fuerza? Y Sansón le dijo una cosa, una historia, dos historias, tercera historia. La mujer le hace un escándalo. ¿Vio cuando las chicas se ponen bravas? ¡Oh, my God! ¿No? ¿Cómo nos corrigen? No nos hablan y ya temblamos. O cuando te dicen, ahí tenés el arroz, ahí tenés la comida. Que yo me duele la cabeza que me voy a dormir, ahí te dejé la sopa. ¡Oh, my God! Quiere llamar al Papa Francisco. ¿No?
al padre Lombardero, yo que ya lo tenga la santa gloria el Señor, y no lo deje salir más. Buscamos algo porque ese frío, ahí tenés. Te dejo la comida en la mesa. Hasta mañana. La mujer lo persuadió, usó de artimaña. Le ofrecieron mucho dinero a Dalila. Y por no tener un buen consejero, por no tener un padre al lado, no lo estoy justificando a Sansón. Le estoy advirtiendo de las condiciones de Sansón, de cómo llega Sansón. Se enamoró, dice, le abrió el corazón a la mujer y le dijo que si le cortaban el cabello, él perdía la fuerza. Pero párrafos anterior dice, y le abrió el corazón Sansón a Dalila. Tanto el sábado como hoy a la mañana le decía y le digo, sepa a quién usted le va a abrir el corazón. Sepa con quién habla. No todas las personas merecen su confianza. No todos tienen que saber lo que te pasa. No todos son buenos oyedores. Sí. Qué bruto tu pastor, ¿no? Dijo oyedores. Cuando es oidores. Tené cuidado con quién hablas, a quién le contás tus cosas, porque la envidia mata. El mal corazón te mata. Cierro y abro otra. Mire, fue muy doloroso para mí cuando murió mi padre. Y en las condiciones que murió mi papá. De un hombre vigoroso, trabajador, un ejemplo. Por causa de la diabetes se fue achicando. Primero le cortaron una pierna, después otra pierna. Y cuando murió mi papá era así. Media pierna, el torso y la cabeza. Así. Yo solo lo podía llevar a ese cajón en mis manos. Sufrí. ¿Sabe por qué sufrí? Porque él me decía, pedile al Señor que me lleve. Ya no doy más. Por favor, hijo, pedile al Señor que me lleve. Ahora imagínense, ¿cómo yo le voy a pedir eso al Señor? Lo único que le pedí a mi papá, me arrodillé en la camilla. Ay, que me estoy emocionando. Subime eso. Es complicado. Le dije, viejo, quiero que me bendigas. Me arrodillé en la cama de esa clínica y él con su manito toda torcida la puso sobre mi cabeza y me dijo, hijo, ¿qué digo? Lo que vos quieras, lo que querés que me pase a mí, tu deseo, tu buen deseo, de tu buen corazón. Y mi padre con sus manos, porque ya se cerraba por el azúcar, la puso sobre mi cabeza y le pidió a Dios que me bendiga. Un par de días ya está en casa y mi padre se murió ahí. Yo lo vi, lo entregué, le agarré la mano y le decía, viejo, tranquilo, porque van a venir los ángeles, va a venir el Señor, tranquilo. Y lo ayudé a cruzar el umbral. Terrible. Cuando murió mi madre, ella perdió la cabeza por la anestesia, le agarró como que se olvidaban las cosas, se repetía mucho. Algo parecido al Alzheimer, no sé si era Alzheimer al final. Un día le dije, vieja, ¿quién soy yo? Estamos sentados en el comedor. Y mi mamá movía la cabeza así. Eso quiero saber yo, ¿quién es usted? La fuimos acompañando. Si desaparecía el dulce de leche, estaba bajo la cama de mi vieja. Si faltaba la galletita,
estaban abajo de la cama. Y la vi que se apagó, y un día llegando a Bethesda para trabajar, llegué y a la hora me llaman. Volvé porque acaba de morir tu mamá. Me estoy emocionando. Desde ahí yo quedé guacho, huérfano. Al tiempo se me muere mi pastor. Antes. Después se me mueren mis padres. Después se me muere el pastor que yo amé con todo mi corazón, el pastor Francisco Bono. Él me llamaba, me decía, negro, ¿cómo está? Y yo le contaba, bueno, negro. Y me hablaba, me ministraba por teléfono. Pero cuando se me murieron estas 4 y otras personas, yo dije, ¿cómo sigo? Tenía que ir descubriendo día a día las cosas de la vida porque yo tenía referentes. Se me fueron los referentes. A Sansón se le murieron los referentes. Y le vuelvo a decir, no era Sansón el problema era la sociedad de Sansón. Era Israel. ¿Por qué buscó en las mujeres? No sé por qué. Tal vez le faltaba algo, estaba incompleto. No sé por qué, no lo voy a ni siquiera juzgar a eso. No tener a papá, no tener a mamá, no tener líderes, no tener gente adelante en cual reflejarse, es muy complicado. Es muy difícil. Así que él cae en el error. Él siente que cuando le descubre el secreto a Dalila, el problema no es lo que pasó con Dalila. Dice que Dalila lo hizo dormir en sus rodillas. El problema no estaba ahí. El problema de Sansón fue que descubrió su secreto. Y ese secreto lo sacó de la presencia del Señor. Dice, desde ese día el Señor se apartó, se alejó de él. Esto es una tragedia. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene referente. Está en una situación que le explota la cabeza. Se siente solo, se siente perdido, frustrado porque ve que Israel no cambia. Lo mismo que Moisés. Qué duro que es todo esto. No tener con quién hablar. Yo sé que a lo mejor usted puede hablar conmigo. Yo le digo, vení el miércoles y usted habla conmigo. ¿Con quién le hablo yo? ¿A quién le cuento mis cargas? ¿Con quién hablo? ¿A quién recurro? ¿A quién voy? ¿Sabe a dónde solamente? Al trono. A Dios. Pero no tenés amigos, sí, pero no son confiables. No puedo hablar con ellos. No. Lo llevaron los filisteos, lo pelaron, vino uno y le cortó todas las trenzas que tenían, lo rapó. Y ahí vieron que Sansón había perdido su fuerza. ¿Pero sabe por qué había perdido su fuerza? Porque dice, y Dios se apartó de él. O sea, no es tu puesto, no es tu riqueza, no es lo que sabes hacer, es la bendición de Dios. Y cuando la bendición de Dios se aparta, oh my God. Así que vinieron, le pusieron cadenas, ahí mismo le sacaron los ojos. ¿Quién pagó el precio del pecado de Sansón? ¿Quién pagó el precio del pecado de Sansón? Sansón. ¿A quién le hizo mal Sansón? A él mismo. Lo ataron con cadenas, le sacan los ojos, lo llevaron a la cárcel, lo ataron a una piedra de molino y Sansón andaba todo el día hablando con el Señor mientras hacía rodar esa piedra. Mientras estaba atado al molino y le pegaban, ciego, enfermo, hambriento, sediento, y hacía rodar la piedra y molían los granos para los filisteos, Sansón, decirle al de al lado, Sansón hablaba con Dios. No tenía amigos, no tenía padre, no tenía madre, no tenía referente. Solo Dios era su esperanza. El mismo Dios que le dijo a la mamá, va a ser un hombre especial, un nazareo. Ahora el nazareo estaba atado, perdido.
enfermo, ciego. Hicieron una fiesta a los filisteos y le dijeron, traigamos a Sansón, así nos divertimos. Le tiraban repollo, naranja. Barbaridades le hacían a Sansón. Porque odiaban a Sansón porque era el terror de los filisteos. Y mientras estaba ahí burlándose, dice que lo ataron a 2 columnas. A 2 columnas. Pero el versículo 22 del capítulo 16 es poderoso. Ya había pasado el tiempo, lo habían pelado, lo habían rapado. Y desde ese día perdió la fuerza. ¿Me buscás el 22 creo que es? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esa es la esperanza de Sansón. Lo habían rapado, sí. Estaba ciego, sí. Estaba esclavo, sí. Estaba en la cárcel, sí. ¿Se olvidó Dios de Sansón? No. Viene la esperanza sobre Sansón. ¿Dónde radica la esperanza de Sansón? Y lo habían rapado, lo habían herido. Pero dice que el pelo empezó a crecer. Cada día 1 centímetro más. Cada día se hacía más fuerte. Decirle al lado, ¿está entendiendo? Que la misericordia de Dios es grande. ¿Está entendiendo que el perdón y la misericordia abarca hasta los confines de la tierra? ¿Te está dando cuenta que en Dios nada se pierde, se transforma, pero no se pierde? Y dice que el pelo empezó a crecer. Y con la crecida del pelo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se liberó la taberna, dice el predicador. Escuche, pueden que te hayan herido, pueden que te hayan golpeado, puede que no confíes en nadie, pueden que te hayan lastimado, muchas cosas pueden haberte pasado. Pero cuando Dios llama a alguien, sostiene a ese alguien. Lo sostiene. Te van a abandonar, se van a reír por lo que te pasó. Pero Dios te sostiene. Y le dijo Sansón, estaba ahí, entre las columnas principales. Mire, el diablo se equivoca también, ¿eh? Y Dios prepara todo para bien. Y a los que aman a Dios, no te escucho, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo, aún lo malo, opera para bien. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al Rey, dele gloria a Dios. Es triste el final de Sansón, sí, pero Sansón muere en victoria. Dice la Biblia que Sansón estuvo ahí atado con las 2 columnas y le pidió a Dios, oró a Dios y Dios lo escuchó. Para los que tienen un Dios chiquitito que todo lo ofende, la cabeza le está explotando. Cadena de acá, cadena de allá. Y él le dice, Señor, si me escucharas una vez y me devolvieras la fuerza. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de Sansón. Para muchos Sansón se fue al infierno, porque somos así. Alguien se muere y ya lo mandamos al infierno. Pero Dios dice que escuchó la oración de Sansón. Estaba perdido, sí, perdió los ojos, sí. Estaba encadenado, sí, todos los sí que quiera. Pero también le digo sí, que cuando él oró, el Señor le oyó. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor, tus penas dile a Él. Orando, Sansón oró. Escúchame una vez más, Señor, por favor, tené misericordia. Misericordia, 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 misericordia. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate. Hace memoria, no te olvides quién soy. Acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez. Él reconoce
Sabe que fue un error que lo llevó a esto, porque él ya sabía, dice que el Espíritu, dice, y le descubrió pues todo su corazón, y su alma fue reducida a mortal angustia. Ya estaba muerto Sansón. Ya estaba muerto Sansón. ¿Qué lo mató a Sansón? Pastor, se fue con la Timnatea, después agarró a la de Gaza, después se enrolló con la Dalila. Esa era una víbora, esa Dalila. Sansón se perdió por el pueblo. El pueblo lo hizo así. Porque ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Lo endurecieron, se frustró. Y ahora lo ve a ese hombre vencido, le está pidiendo al Señor, Señor, acuérdate de mí. Dios se acuerda, sabe quién sos. Sabe de tus aflicciones, de tus necesidades, de tus crisis, de tus traumas, de tus dolores, de tu fracaso, de tu frustración. Sabe. Por eso te pone al lado gente para que te ayude a salir de ahí. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio sobre las cuales descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha una y su mano izquierda sobre la otra, hizo así. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre Sansón. Y dice, y los que mató al morir fueron mucho más de los que mató en vida. Y ahí terminó Sansón. Así terminó Sansón. Murió con dignidad. No murió huyendo, murió cumpliendo la voluntad de Dios, murió orando al Señor y dice que Dios le dio la fuerza. Entonces, ¿por qué razón la gente tiene problema con Sansón? ¿Sabe el segundo milagro y cómo termina la historia de Sansón? El versículo siguiente, el 31. Dice que descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, tomaron el cuerpo de Sansón, lo llevaron, lo lavaron, lo presentaron para la sepultura y lo sepultaron al lado de su padre Manoa. Fueron más las virtudes de Sansón que los errores de Sansón. ¿Por qué la gente se queda con lo peor? Porque peca de otra manera. Sus hermanos, que no tenían hermanos, estos eran los del barrio, familia del padre, primos, y toda la gente de la comunidad fueron a buscarlo a Sansón. Si Sansón hubiese sido todo lo que dicen que fue Sansón, ¿alguien hubiera ido a reclamar el cuerpo de Sansón? No. Donde murió, ahí se queda. La vergüenza y un montón de cosas hicieron que muchos se apartaron, pero los hermanos y la familia fueron a rescatar el cuerpo. Y en honor lo sepultan al lado de su papá. Que ese hombre sí supo escuchar a Dios. Ese hombre sí supo escuchar al Señor. Así que, ¿a dónde terminamos con esto? ¿O dónde cierra esto? En el Dios que conocemos. Una cosa es el Dios que usted conoce y otra cosa es conocer a Dios. Cuando Él llama a alguien, llama porque tiene propósito con ese alguien. Y si ese alguien se le chifla el moño, Dios tiene su manera de hacerlo volver. Dios tiene su manera de hacerlo volver. Dios tiene la manera de inclinar o hablarle para que ese hombre vuelva a buscar el rostro de Dios. Si Dios lo hubiese abandonado a Sansón, Sansón no hubiera orado a Dios. Yo me imagino a Sansón arrastrando esa piedra de molino. Y todos se reían. Este era el que nos angustiaba. Ahora está atado a una piedra de molino. Sí, ese era.
Cierro. Aunque usted vea a alguien, tal vez no tuvo buena onda con usted, pero lo ve afligido, ayúdale. Porque la vida da muchas vueltas. Decirle al de al lado, ayúdale. Ojalá que se muera este viejo podrido. No. Vio los apóstoles, ojalá que caiga un rayo y los queme a todos, dijo. Somos rápidos para esa oración, ¿no? Ojalá que le agarre un cáncer en cada ojo. Si ve algún caído, extiéndale la mano. Yo estoy preparando un trabajo, me estoy juntando con pastores que se llama, ese trabajo se llama Reconexión. Donde hay un lema, ayudamos sin preguntar o ayudamos sin juzgar. Es levantar a la persona. Y yo creo que la iglesia tiene que hacer esto otra vez. Necesitamos dirigir el corazón para los que padecen, sufren, están en crisis, están angustiados. Necesitamos hacer un trabajo en ellos. Porque somos la mano de Dios, somos los pies del Señor, somos los ojos del Señor. Y Dios necesita una iglesia que restaure, que anime, que levante, que sane a los quebrantados de corazón. ¿Amén o no amén? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Para eso es la unción. Así que necesitamos una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Sansón muere. Y aunque él sembró su vida, Israel siguió portándose mal. Y en todo ese libro de los jueces, dice, como no había rey, cada uno hacía lo que quería. Ahí está la historia de otro sacerdote, de otra gente que se enreda y matan. No sé si lo escuchó. Muchos decían que la pandemia iba a sacar lo mejor de nosotros, porque en realidad nos ayudábamos entre todos. Vino la pandemia y vamos a ser mejores personas. Creo que nos perfeccionamos en hacer las cosas mal, me parece. Siguen los robos, siguen las muertes, siguen un montón de cosas horribles. Vino Jesús, bueno, el mundo va a cambiar. No cambió nada el mundo. ¿Sabe por qué? Porque todo se transforma cuando el Espíritu de Dios viene. Sansón era alguien sin el Espíritu y era otro poderoso con el Espíritu. Y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Los que estaban en el aposento alto dijeron, y el Espíritu de Dios vino sobre todos los que estaban reunidos, sobre esos 120. Es la intervención del Espíritu. El predicador dijo, muchas veces hice las cosas por obligación. Hasta que entendí que las cosas son por amor. La vida del Señor es real. Cristo está acá. El Señor es bueno. Los que tenemos que crecer en el Señor somos nosotros. Los que nos tenemos que renovar en el espíritu de la mente somos nosotros. Y el Señor viene para nosotros a través del Espíritu para entender lo que significa el sacrificio de la Santa Cena. ¿Qué estamos recordando? El éxito, no. La muerte. El dolor, la crisis, la angustia de Jesús. Y tal vez Jesús habrá dicho, ¿para qué morí? Si Jesús hubiera, dijo alguien por ahí, si Jesús hubiera predicado los mensajes que hoy se predican, no hubiera ido a la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero él dijo así la noche, la última cena, dijo, y tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto ustedes, cada vez que coman del pan, acuérdense del pacto. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es vertida o derramada. Así que cada vez que coman del pan o beban de la copa, están haciendo memoria de mis enseñanzas. Y el Espíritu de Dios dice que va a venir a enseñarnos, a recordarnos cada palabra dicha por el Señor.
No nos portamos bien, seamos sinceros, ¿sí o no? No nos portamos, a veces se nos chifla el moño. ¿Cómo está? ¿Y usted qué le importa? No somos amables a veces, nos pasan cosas. Nos levantamos con la chancleta derecha en la izquierda en la derecha. ¿Querés tomar mate? No tomo nada. ¿No? Algún problema en el trabajo, alguna cuestión de dinero, mañana te lo devuelvo, nunca llega el mañana. Tenemos muchas aristas para hablar. Quiero que entienda esto. Así todo, el Señor nos ama. No está de acuerdo con lo que hacemos y está esperando que yo me vuelva a Él. Pero con todos los defectitos que tenemos, el Señor nos ama. Los padres aman a todos sus hijos. No hacen diferencia, ¿sí o no? A veces con el más retrasadito, con el más... Es el que hace renegar, parece que nos gana el corazón, ¿no? Pero en realidad todos somos iguales. Traen malas noticias, lo amamos igual. Meten la pata, lo amamos igual. Salimos a pelearnos con el barrio. Y usted que no se meta con mi hijo. Oh my God. Le rayó a todos los autos de la cuadra el hijo. Y vienen todas, no se meta con mis hijos. Oh, lo amamos igual. Bueno, el Padre hace igual, Dios hace igual con nosotros. Mirarlo al de al lado, decirle, de las que te salvó el Señor, decirle. Decirle, cambia la cara, papi, porque te salvó el Señor, las 1001 te salvó. Si no hubiera sido por el Señor, ¿no? Ya mi alma se hubiera perdido, claro, me hubiera perdido. Si Dios no interviene, ya me hubiera perdido. Pero dele la gloria a Dios porque estamos en un pacto, estamos cerrando la noche, estamos cerrando un fin de semana donde Dios extiende la misericordia, donde Dios nos ama, donde Dios se revela. Él envió a su Hijo. Cristo venció en la cruz por usted y por mí. Si hay uno justo, ese justo se llama Jesucristo el Señor. Y si alguien va a dar cuenta en el cielo por usted y por mí, ese es Jesucristo el Señor. Después yo me voy a arreglar con el Señor y usted también. Pero dice que la misericordia de Dios es grande. Siéntase amado en esta noche. ¿A cuánto le interesó el mensaje? ¿A cuánto le incomodó el mensaje? Amén. ¿No? Qué bravo ese Sansón, ¿no? Oh my God. A la corto, ¿no? Amén, dice la pastora. ¡Ah! Vamos a tomar la Santa Cena. Lo tomamos en el Señor. Tomamos con alegría. ¿Entendemos esto? El Padre, la voluntad del Padre es que Cristo está sentado en el trono con un pueblo que le adora y le alaba y le sirve. Lo están aprendiendo, ¿eh? Tan lento por acá. Vinimos a adorar a Dios. Y la Biblia dice que la noche que el Señor tomó pan y la copa dio gracia y nos pidió que nos acordemos de esto. Amén. Servimos la cena, por favor. Servimos el pan y la copa. Participe de la Santa Cena. Dios sabe. Dios conoce, también se revela a sí mismo en la persona del Hijo. La Biblia dice que Él es el primogénito de toda la deidad. Jesús le dijo a Pedro, a Juan, perdón, a Felipe, ya pasé por todos los apóstoles, muéstranos al Padre y nos basta. Y dijo, Felipe, hace tantos años que estoy con vos y todavía no viste al Padre en mí. Este va a ser un año poderoso, poderoso, poderoso. Va a ser un año increíble, créame lo que le digo, va a ser un año increíble. Dios está restaurando y poniendo cada cosa en su lugar. Dios nos está dando gracia, Dios nos está dando fortaleza para llevar esto. Hemos cerrado un año, pero acá estamos de pie para servir al Señor. Es el año de los jóvenes, es el año de los chicos, de todo aquel que quiera servir al Señor. Dentro de unos días vamos a tener una reunión de liderazgo para organizarnos las cosas.
le pedí que ayuden a la iglesia en algún área, así que va a tener novedades. Ayúdenme a orar por lo que viene, por lo que falta. Y nos presentamos a Nicolás, a la mamá de la pastora Vivi, que mañana lo opera, y a 2 o 3 hermanos, ¿cómo se llama? A la mamá de Meli, a Sol y a Gustavo. Lo presentamos en esta Santa Cena. Padre, ministrale a estos hermanos con todo el amor y el poder del Espíritu Santo. Restauralos, sanalos, reprendemos toda dolencia y toda enfermedad. Glorificate en sus vidas haciendo milagros, prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le servimos el pan a los muchachos, a los que sirven. Ya nos vamos. Padre, gracias por el pan, gracias por la copa, gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre. Gracias porque hoy tomamos la Santa Cena con temor, con temblor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, sé que tenés muchas cosas que reprocharnos, como hablaba Jeremías. Pero nos volvemos a ti con todo el corazón y te pedimos perdón, Señor. Amén y amén. ¿Podemos cantar? No sé por qué. Santo es su nombre. Tú me miraste. Puede tomar el pan, por favor. No sé por qué. En mí tú te Participe de la cena tomando el pan. Pero sí Adórele mientras lo hace. Dele gloria a Dios mientras participa del pan. Dios es bueno, que nos permite acercarnos al trono. Dios es bueno, que nos permite tomar comer del pan y de la copa. Está a ti y rendido contigo siempre. Puede tomar la copa. Quiero al Señor. El pan es su cuerpo, la copa es su sangre. Estamos entrando en lo más profundo de la Santa Cena, recordar a Jesús, honrar a Jesús, bendecir su nombre, exaltarlo. Nada deseo. Padre, gracias por Jesús. En la tierra. Adoramos a Jesús, bendecimos el nombre de Tu Jesús. presencia. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Bendigo, 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 bendigo. Aleluya. Cristo es el Señor. Fuera de ti, nada deseo. Bendito sea Dios. En la tierra, Ame a su hermano, ámelo a Dios. Ame la casa, ame el servicio. Hónrelo a Dios. Su nombre es exaltado. Toda la gloria para Dios. Ahí van los muchachos a recibir la copita. Adore a Jesús, adórelo, adórelo, adórele. Él está buscando un pueblo que le adore. Un pueblo que alabe su nombre. Santo. Santo. Bendito sea su nombre. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Grande es el Señor, Dios del universo. Gloria mía, Cristo mi Señor. Adórele. A ti cantaré. Te alabaré. Te
iglesia, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo la salud, bendigo tu economía, bendigo a tus hijos,